retroalimentación positiva son más, no son muy comunes, ¿no? Son, por así decirlo, en menor cantidad se cuentan con sistemas de retroalimentación positiva. Por ejemplo, tenemos la coagulación sanguínea. Enseguida les explico cómo es esto. Y el sistema de retroalimentación denominado negativo. Retroalimentación negativa, en el que la respuesta invierte el estímulo original. Muy bien. Entonces, la retroalimentación positiva aumenta la respuesta, ¿no? Aumenta la respuesta, ¿no? En cambio, la retroalimentación negativa, ¿no? Invierte el estímulo que ha originado en cualquier tipo de proceso fisiológico. La mayoría de los, ojo, y de nuevo les indico, la mayoría de los sistemas de retroalimentación son negativos, ¿no? Son negativos. ¿Por qué? Porque definitivamente debe haber un control de algunas situaciones. Por ejemplo, si se puede, si se eleva la cantidad de dióxido de carbono, de CO2 en la sangre, se eleva hasta cierto punto, como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Eleva la cantidad de dióxido de carbono y debe haber un mecanismo para eliminar ese dióxido de carbono, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer es disminuir, no aumenta sin control. El organismo directamente ve la forma de disminuir la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, si mal no estoy. ¿No? Los mecanismos de control aquí graficados, pero para hacerlo más claro, creo que hay algo importante aquí. Muy bien, la retroalimentación, no alimentación, retroalimentación positiva, son más infrecuentes, ¿no? Y autoprolongados y bruscos, ¿no? No controlan eventos que requieran ajuste de manera continua, no son muy frecuentes, por así decirlo, ¿no? Son procesos bastante específicos. En realidad, yo tengo ahorita en la mente dos procesos, que tal vez eso podemos identificar claramente, ¿no? Uno es la coagulación, como ven acá. La coagulación no inicia formando, ya vamos a ver en su momento, cómo se forman las vías la vía clásica, la vía alterna de la coagulación, cómo se va formando aquí las redes de fibrina, los factores de coagulación, se van adheriendo plaquetas y se va sumando, ¿no? Va sumando, va aumentando, hasta formar el coágulo sanguíneo, ¿no? Ve ahí, va sumando, eso es retroalimentación positiva, ¿no? Se suman los cambios, ¿no? No se restan. Entonces, aumentan, por ejemplo, en la coagulación o en la contracción uterina durante el parto, ¿no? Ustedes se dan cuenta en cualquier lugar que hayan visto un parto en la vida real, en televisión, ven que las contracciones uterinas, ¿no? Porque es un músculo, el útero es un músculo, saben ustedes. Esas contracciones uterinas empiezan primero de forma, por así decirlo, leve y no muy seguidas. Pero conforme avanza el tiempo, luego de iniciado el trabajo de parto, sigue sumando, sigue aumentando. Las contracciones son más frecuentes, mayor dolor, ¿no? Hasta que se produce el nacimiento, ¿ve? Entonces, eso es retroalimentación positiva.
Retroalimentación positiva cuando se va sumando, ¿no? Tenemos, parece aquí está, retroalimentación negativa, ¿no? Es el mecanismo que está más, que predomina más en el organismo. Mantiene las funciones fisiológicas dentro de sus rangos y controlan, sobre todo, todos los eventos que requieren ajuste continuo, ¿no? Ya mencionaba hace un momento sobre este mecanismo que en vez de aumentar la función, ¿no? Por el estímulo, va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es un ejemplo claro para darnos cuenta? El aumento de la presión arterial, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Y aquí está. El aumento de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Si bien aumenta la presión arterial, que sería el estímulo, los receptores, varo de presión, receptores, sobre todo los ubicados en la bifurcación y el seno carotídeo, ¿no? Estos receptores captan la distensión de la pared del vaso sanguíneo, de estos vasos, lo que hace que se lleve un estímulo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Lleva un estímulo. Y ese estímulo es respondido, es efectuado, es llevado primero hacia el órgano efector, ¿no? Que en este caso sería el corazón, que provoca, ¿qué hace? Si hay un aumento de la presión, bueno, ahorita no puedo yo utilizar los términos correctos porque tal vez no me entiendan, pero para hacerlo sencillo, entonces lo que hace el corazón es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el gasto cardíaco de tal forma que disminuya la presión. A ver, entonces, ¿cómo era? Aquí algún estímulo aumenta la presión, el receptor capta, va al sistema nervioso central, ¿no? Va hacia arriba, por así decirlo, capta el receptor, va al sistema nervioso central y vuelve al órgano efector o algún, cualquier tipo de órgano efector. En este caso, el corazón, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuyendo la presión arterial. Entonces, por ejemplo, si aumenta una hormona, ¿no? Aumenta una hormona, digamos, la hormona tiroidea. Aumenta la hormona tiroidea, otro ejemplo, aumenta demasiado la hormona tiroidea, lo que hace el organismo es una retroalimentación negativa. Avisa al cerebro y vuelve para disminuir. Así, bien sencillo, ¿no? Entonces, avisar al cerebro en realidad es a nivel central, decimos, ¿no? Eso es para que me entiendan, por si alguno no se orienta. Cuando se indica, se lleva la información a nivel central, me estoy refiriendo a que va al sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo, en este caso, serían los centros reguladores en tallo cerebral que reciben esa información y lo que lógicamente hacen para controlar es disminuir la función en algún órgano, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos creo que son claros, hay varios ejemplos, ¿no? Así que hay que tomarlos en cuenta. Veo en el libro que sí, definitivamente hay diferentes ejemplos que se pueden tomar en cuenta, pero lo que interesa para esta parte por ahora, ¿no? Por ahora es saber bien las diferencias entre el mecanismo de retroalimentación tanto positivo como negativo. Entonces estaríamos quedando ahí con este tema.
Vamos a pasar rápidamente a ver el siguiente tema. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Gracias. Lizeth o Dayana. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Está también en su libro de texto. De ahí se extrae la mayoría de la información con obviamente alguna adición, ¿no? Bueno, hoy día toca, por si acaso, no he querido seguir mostrando porque hemos empezado esperando a sus compañeros. Espero que se pueda ver y revisar el calendario académico, ¿no? Ya estamos en la semana 6 o 7. Y el plan calendario. Hoy día nos toca ver, de acuerdo a ese plan calendario, tenemos que ver, cumplir, conllevar la parte de la célula y su función. También se han subido las 2 primeras clases, aunque de la segunda clase me falta un video, me parece, pero de hoy día de hoy también se va a subir esta clase, ¿no? Bueno, ¿qué célula y su función? ¿Qué vamos a ver de célula? Ustedes ya llevaron la materia de histología. Yo no estoy muy de acuerdo de ver todo lo de célula porque no vamos a llevar de nuevo histología, ¿no? Sin embargo, hay unos aspectos que tenemos que puntualizar para poder relacionarlo con la función. Por ejemplo, algo que sí o sí quiero hacer énfasis en esto. Aquí vamos a ver con detalle, pero sí se va a preguntar del libro de forma muy detallada, así que yo podría estar ahorita agarrando a ver, está diciendo el doctor que de forma detallada nos va a preguntar, ok, entonces yo lo que haría, si fuera un estudiante de la Saracho, vendría y agarraría que es física y bioquímica, digo biofísica, mi apunte en Evernote. Obviamente me está auspiciando Evernote porque estoy haciendo mucha propaganda, ya que soy semi-influencer, y me anoto, ¿no? Hoy día es 28 de marzo. Pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿no? Capaz que no estoy. Sí, doc. Y me anoto aquí. Estudiar membrana celular para el examen celular a fondo o en detalle, mejor dicho, en detalle para el examen. Yo me anotaría esto. Sí, le pondría en negrilla, tamaño 20, no sé, tamaño que quieran, subrayado, color rojo. Le pongo una imagen más, no sé, foto de, a ver qué le podemos poner. Podemos hacer varias cosas, ¿no? Porque definitivamente le pongo aquí, ¿no? Membrana celular, ¿no? Seguramente va a hablar de algo por aquí, no sé, le voy a poner una flecha, no, hay muchas cosas, deberían ver la aplicación. Se la puede editar, como les decía, anotar aquí, ¿no? Preguntas, lo que sea. Bueno, ustedes van a manejar seguramente mucho mejor que yo, pero la idea es la siguiente, ¿no? Que puedan ustedes tener un lugar, apuntes. ¿Y por qué insisto en esto? Bueno, primero que me han preguntado en algún momento,
¿Cuál es el método, no? El método es tener buenos apuntes, no escribir no escribir todo lo que se habla, ¿no? Porque ahora como hay hasta la grabación, no hay problema. Pero lo que sí tienen que tener un lugar de donde recurrir para la información necesaria, ¿no? Necesaria. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, lo que sí tienen que anotarse, ¿no? Ay, les apuesto que se van a anotar. Pregunta de examen. Sí va a ser pregunta de examen. Diferencia entre líquido intracelular y líquido extracelular. Diferencias. Eso hay que estudiar. Eso sí o sí voy a preguntar. No es mentira, no es broma. Estamos con esto serio. ¿Quién le pone el rojo? Bueno, color que quiera. Ahí está. Eso sería, ¿no? Es necesario tener un lugar donde tengan sus apuntes. Así que pueden hacerlo aquí, es una opción, puede estar en su cuaderno, no digo que no, pero es mejor tener un lugar donde puedan acceder. Por ejemplo, yo pongo la aplicación en mi compu y en el celu, voy a poder ver estos apuntes en mi celular. Y se van a quedar, bueno, para toda la vida, ¿no? Y va a servirles para esta materia y para todas las materias, ¿no? Ustedes solamente lo organizan. Si se quieren actualizar y tener la aplicación ya pagada, lo pueden hacer, pero es muy recomendable. Una de las técnicas, uno de los métodos para hacer definitivamente para estudiar medicina es por lo menos tener algo de orden, ¿no? No digo que seamos obsesivamente ordenados, obsesiva y compulsivamente ordenados, pero sí algo de orden, ¿no? Entonces, es importante tenerlo. Y en vez de cargar cuaderno, prefiero cargar mi celular, ¿no ve? Que lo tengo. Ah, ese es otro motivo. El celular, estoy todo el día con el celular. Al final, podría yo verlo sin ningún problema. Y volviendo a la clase, la fisiología lo que vamos a ver en célula es básicamente temas, las partes, no temas, la parte más importante que relaciona con la fisiología. Una parte muy importante, bueno, es la organización de la célula, ustedes ya deben saber, y conocen que la mayor parte de todas las células y del mismo organismo es lo que corresponde a agua, ¿no? Agua. La célula está organizada en un protoplasma con diferentes sustancias, de las cuales la más importante es el agua, porque es su mayoría, la mayoría somos mayormente agua, desde las células, ¿no? Lo cual es algo bien, es muy característico y además podría ser hasta a veces difícil de entender, porque cómo es que somos sobre todo agua, ¿no? Y bueno, eso tiene bastantes razones. Otra sustancia dentro de la célula, ojo, la pregunta era diferencias entre el líquido intracelular y el extracelular. Los electrolitos o electrólitos, como dice aquí, que son parte o están dentro de la célula, no están en la misma cantidad, ni en la misma, ni tienen los mismos valores, ni son los mismos que se encuentran fuera de la célula. Podríamos decir que dentro de la célula el ion más importante es el potasio, ¿no? Entre los electrolitos o iones, más importante el potasio, y existen otros como el magnesio, el sulfato, el fosfato, bicarbonato, cloro y calcio, ¿no? Ojo, esto lo van a encontrar en todas partes. Eso no quiere decir que fuera de la célula no haya potasio, no haya magnesio. Hay estos electrolitos, pero
como seguramente van a hacer en su clase práctica, van a agarrar una tabla, segundo, bueno, otro de los métodos importantes que, bueno, lo podemos hacer en otro momento. No quisiera ahorita detallar mucho. Otro de los métodos importantes que pueden tomarse en cuenta es precisamente el hacer tablas de comparación. Las tablas de comparación ayudan a que nosotros podamos asimilar mucho más fácil la información, ¿no? Por ejemplo, ahorita tendría yo que tener una tabla en la que digo, bueno, potasio a nivel intracelular y a nivel extracelular, en el líquido intracelular y en el extracelular, ¿no? Si yo veo potasio, que es el electrolito que tenemos aquí ahorita, por eso lo estoy mencionando, si yo veo potasio a nivel extracelular, bueno, pues voy a encontrar que está alrededor de los 4 mini equivalentes litro. En cambio, a nivel intracelular ya son aproximadamente 135, 130 mil equivalentes por litro. Por eso es tan importante a nivel intracelular. Porque aparte de los procesos que vamos a ver en membrana, aparte de esos procesos, pues es el que está en mayor cantidad dentro de la célula. ¿Ven? Entonces, esas comparaciones son fundamentales. Pero, me estoy olvidando hacer mi tablita. Pero, ¿qué electrolitos deben dominar? Porque son de uso frecuente. Porque siempre se les va a preguntar sobre estos. Aquí voy a tener que poner, ¿de qué electrolitos se les va a preguntar? Y tienen que saberlo de memoria, los valores de memoria, o ya se les está diciendo, valores de memoria, en el extracelular y en el intracelular. Sí o sí, sodio, difícil, ¿no? Para escribir con mouse. Sodio, sí o sí, otro, potasio, sodio y potasio fundamental, hay que ver. Después del potasio, ¿cuál sería? ¿Alguna idea? Sería... ¿Alguien quiere hablar? Carbonato. ¿Cuál, perdón? El oxígeno. Oxígeno. Electrolitos o iones. El ion bicarbonato o el sulfato. Cloruro puede ser. Ya, muy bien, muy bien. Noelia, él sería, por la relación de cantidad, no es que sea menos importante, ¿no? Estamos yendo por cantidad un poco. Cloro, de memoria. Me estoy tomando no habilito ahorita mi pizarra porque, creo que lo va a hacer mi pizarra, pero bueno, la próxima. Cloro. Está muy bien. Vamos a hablar de nuevo de bicarbonato. El calcio, Doc. Muy bien, excelente, Lisbeth. Tatán. Pésima letra, pero lo que cuenta es la intención, ¿no? A ver. Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio. Lo más importante. Hay otros, por supuesto que hay otros. No estoy diciendo que no haya, pero esos son son utilizados mucho en la práctica. Sobre todo los tres, bueno, los cinco. ¿Por qué? Porque electrolitos, la mayoría de los procesos son basados en electrolitos, ¿no? Y sus cantidades son muy amplias. Por ejemplo, cuando se reponen líquidos, ¿no? En un suero, ustedes se van a dar cuenta que si revisan la composición de los sueros, que hay de diferente composición, tienen cantidades diferentes entre sodio, potasio, cloro, y son a veces requerimientos que hay que reponer como
ya sobrepasaron la homeostasis, los mecanismos de regulación, sobre todo de retroalimentación negativa, hay demasiada pérdida o hay exceso. Para regular, pues se toma en cuenta y se pide sodio. ¿Cuánto de sodio tiene esa persona, ese paciente? ¿Cuánto de potasio tiene? ¿Cuánto de cloro? Bicarbonato, muy importante en los enfermos renales. Calcio, en todo momento, podríamos hablar mucho. Bueno, en cada tema vamos a hablar de lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en membrana seguro vamos a hablar de sodio y potasio, ¿no? Porque por la implicancia que tiene. Pero, en síntesis, deben saber los valores normales de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y calcio, ¿no? Conste, ya estamos con dos preguntas básicamente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo van a ser las preguntas? No van a ser, ¿no? ¿Cuáles son los electrolitos o iones más importantes en el orden? No son así las preguntas, perdón, pero no es por... alguien me escribió al chat. Ah, calcio. Gracias, Milagros. Está bien. No es por menospreciar, ¿no? Pero eso está bien para secundaria, está bien para el premédico, para biología, está bien para, no sé, otra carrera en el área de la salud. Nosotros como médicos tenemos que saber los valores. O sea, no podemos no saber esos valores. Uno de mis objetivos es lograr que se puedan aprender valores que, bueno, voy a hacer yo un ejercicio en cada clase, retomando un poco lo que hago en prácticas. Yo en prácticas enseño de forma un poco diferente, pero bueno, retomando un poco lo que hace así, hay valores que hay que conocerlos de manera de memoria y para toda la vida, o sea, para toda la vida médica. No pueden no saber, o sea, es como decir cuál es la temperatura normal, digamos, ¿no? Eso que también vamos a ver. ¿Cuál es la temperatura normal? Entonces no pueden decir no sé, o 33, o cuidado que vayan, como he visto, ¿no? Estén ahí como la gente que no dice nada, se mide la temperatura en el megacenter ahí y sale ahí como si fuera normal, temperatura normal, dice, está a 32 grados, ¿no? Entonces cuando van pasando yo les digo, amigo, no, mira, este está muerto, 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 porque de todos sale 32, 33, 34. Entonces, bueno, las demás personas no tienen por qué saber de memoria, pero nosotros sí tenemos que saber valores fundamentales como la temperatura, y en este caso les estoy mostrando los electrolitos. Pasando, miren, de electrolitos podemos hablar mucho, no hemos hablado casi nada. Proteínas del 10 al 20%, que sería el segundo más importante. El primero más importante, agua, el segundo serían las proteínas, el tercero los lípidos y hidratos de carbono. Estos los componentes fundamentales en todos los órganos, ¿no? Siempre proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Seguramente ustedes en la materia de bioquímica, ¿no? En bioquímica van a ver ya la estructura detallada, ¿no? Seguro están empezando ahorita me imagino, ¿no? Por aminoácidos que son parte de las proteínas, ¿no? Entonces, agua, el principal componente, ¿no? Con lo que involucra dentro del agua, ¿no? Sus electrolitos. El segundo componente más importante, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Las proteínas en la célula, ¿no? Pueden ser estructurales y globulares. Ya vamos a ver cuál es cuál. Los lípidos son generalmente componentes de algunos organelos y de la membrana celular. Pese a eso, solo son el 2% de todo lo que tiene en su estructura la célula. Ahora, hay células que tienen más cantidad de lípidos, obviamente, ¿no?
como son los adipocitos, ¿no? Esos adipocitos en tejido graso blanco, graso pardo, esos adipocitos, esas células que han visto en el microscopio óptico, me imagino, ¿no? Que no se tiñen con la hematoxilina eosina, esos adipocitos pueden llegar a tener un 95% de lípidos, ¿no? Así que no en todas las células es igual, ya saben, nosotros estamos viendo aquí una estructura general de la célula, pero ustedes ya vieron diferentes tipos celulares, ¿no? De todos los tipos. Entonces no creo que haya que explicar mucho, pero estas concentraciones de proteínas, lípidos e hidratos de carbono son diferentes en las distintas proteínas. ¿De qué depende? Eso sí, ahí coincidimos y bueno, por eso lo teníamos antes junto. Proteínas, la cantidad de proteínas, lípidos, hidratos de carnela y de todas las estructuras de la célula dependen de su función, ¿no? Dependen de su función. Ya aquí hay un ejemplito. Si la célula, que es una célula de almacenamiento de tejido, precisamente de lípidos, es por eso que el adipocito, como su nombre indica, tiene hasta un 95% de lípido, ¿no? Tiene hasta un 95% de lípido. Entonces, lo propio puede pasar con los hidratos de carbono, ¿no? Con los azúcares, cuyo función, bueno, su cantidad puede estar en el 1% en la mayoría de las células, pero puede variar del 3 al 6%. Su función es brindar un sustrato para la nutrición celular y sobre todo en muchas células, por ejemplo, las células hepáticas, las musculares, permanece como glucógeno, ¿no? Que es un polímero insoluble de glucosa, que es básicamente azúcar en reserva, ¿no? Azúcar en reserva. Y que definitivamente nos sirve para extraer energía de precisamente de este azúcar, extraer la energía en diferentes situaciones, ¿no? En situaciones, qué sé yo, ayuno, ejercicio o cualquier otra, pero que también puede convertirse en, puede alterar su estructura y puede ya no ser pues un glucógeno directamente para extraer energía, sino que se vuelve una fuente más que en exceso, ¿no? Una fuente en exceso que es muy característico en las personas sedentarias con sobrepeso y que llega a alterarse en algunas enfermedades que ahora ya son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Entonces, el exceso de este glucógeno produce una alteración que en algún momento, a ver si lo vamos a analizar, cuando estemos en endocrino, ¿no? Sobre la relación del glucógeno en exceso y la diabetes. Pero, nuevamente, los componentes. Agua, electrolitos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Dentro de la estructura física de la célula, yo voy a avanzar antes de pasar a la estructura física, tenemos ya cumplidos 45 minutos, así que voy a parar la presentación, voy a parar la grabación. Recording stopped. Y tomaremos un descanso de